No mendigues amor. Nadie es indispensable en la vida. Solamente el precioso Espíritu Santo de Dios. Ese es el único, aleluya, que no podemos vivir sin Él. Ya de allí todo lo demás, tú sabes, el Espíritu de Dios es que te llena todo, y la Escritura lo dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 5, dice: ¿o pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En el libro de Santiago 4, 5, este es un verso tan hermoso de la palabra de Dios, porque hay tantas personas devaluándose ellos o ellas mismas sin ningún valor, sin ninguna autoestima, sin ninguna apreciación a ellos mismos, por estar arrastrándose a otras personas que no se merecen su amor. Y podemos hablar de relaciones sentimentales, relaciones familiares, relaciones de trabajo, relaciones aún en las congregaciones, en la sociedad, en el vecindario. Por todos lados se dan estas clases de relaciones. Personas que andan mendigando amor. Esa persona no es indispensable, ni yo. Nadie es indispensable en esta vida. Aquí en la Escritura habla de alguien que te anhela tanto. Habla de alguien que te está diciendo: valórate a ti mismo, no te devalúes, arrastrándote atrás de personas que ni siquiera te toman en cuenta, que ni siquiera te dan un lugar, donde sea que sea. Yo no voy a hablar de lugares porque cada quien sabe por dónde lo rechazan. Y has insistido en lugares, de estar, de querer caber en ese lugar, y no cabes, porque lo que has recibido es desprecio. A menos que Dios te diga a ti que te quedes allí, a menos que Dios, si ya oraste a Dios, pero no es sano arrastrarse a relaciones de cualquier índole que sea. No es sano. Porque eso termina en afecciones en la salud mental. Eso termina aún en situaciones diagnosticadas de enfermedades, de tanto abuso y de tanto rechazo. En este día Dios te dice, como se lo dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y más antes se lo dijo en el libro de San Juan, le dijo: no los voy a dejar huérfanos, me iré y les enviaré el Consolador, al que ama mi alma. Él te anhela celosamente. Usted sabe lo que es un celo. Alguien que tiene como una envidia de tomar ese lugar que se está dando erróneamente a otra persona. Y eso es lo que leímos aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 5. Dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nuestras vidas nos anhela celosamente. Él anhela ese lugar. Y si Dios, Cristo dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar un consolador. No solamente para que nos consuele, para que nos guíe a toda justicia, a toda verdad, a toda realidad, para que nos llene de su gloria. ¿Cómo se hace eso? Si Cristo dijo que lo iba a enviar, y tenemos certificadamente en la Biblia, lo podemos leer en el libro de Hechos capítulo 2, que sí vino, la promesa no se quedó en el aire. Él está aquí. Él vino.
Él cayó sobre aquellos 120 aproximadamente personas en el lugar alto. Él está con nosotros ahora mismo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo lamentable de esto? No se le para bola. No se le hace caso. Porque la humanidad está mal enfocada en otras cosas. La humanidad está enfocada en el materialismo. La humanidad está enfocada en qué es lo que hacen los demás, en meterse en la vida ajena, en tantas cosas que no traen ningún beneficio al alma. ¿Y sabes qué? El Espíritu de Dios está puesto a un lado. Está en un rincón. Está abandonado. Como lo he visto en iglesias. Y yo no ando chequeando las iglesias. Es Dios que me dice que vaya. Y yo obedezco porque hay que ser obediente. Pero son aprendizajes. Y son situaciones que uno ve para orar. No para criticar. Para orar. He visto el Espíritu de Dios en algunas iglesias. Una llamita que se está apagando. Que se está apagando. Él es un caballero. El Espíritu de Dios no se va a meter a la fuerza. No es con espada ni con ejército, es con el poder de Él. Cuando nosotros tenemos la disposición de hablar con Él. Porque nosotros andamos buscando un avivamiento. Andamos buscando ser llenos del Espíritu de Dios, pero hablas con Él. ¿Lo tomas en cuenta en buscar directrices de Dios? ¿O hacemos las cosas a nuestra carnalidad? Él nos anhela celosamente. Yo quiero decirle a esa mujer, yo quiero decirle a ese hombre que ese no es el camino. Mira, Él anhela dirigirnos. Él anhela guiarnos. Pero nosotros, mucha gente dormida en este pueblo. Que Dios tenga misericordia de mí. Y Dios tenga misericordia de cada uno de aquellos que no están teniendo la visión del Espíritu de Dios. Porque nos anhela celosamente para hacernos el bien. Mientras tanto, la humanidad anda buscando hombres, atrás de hombres, hombres que no le hacen caso, hombres que los y las rechazan. Y el Espíritu de Dios, viendo todo eso, que Dios tenga misericordia y piedad, que Dios nos ayude en este último tiempo. Es necesario que si ya tenemos una relación con el Espíritu de Dios, profundicemos más. No te quedes en la orilla. Sigue profundizando más y más y más. Ezequiel capítulo 47, verso 1 en adelante, habla de este varón que estaba en la orilla con una plomada, con una medida, y las aguas le daban en los tobillos. Y él caminó más adentro. Y las aguas le daban a las rodillas. Y siguió caminando. El agua le daba a la cintura. Y después era un río que nadie podía pasar si no era a nado. Y en ese río habían árboles frutales y muchos peces. Árboles para la sanidad de las naciones. Eso está hablando del Espíritu de Dios. Que no nos podemos quedar en la orilla en hablar de Él. Tenemos que caminar a lo profundo para tener una relación con Él. Es decir, no solamente vamos a orar al Padre,
Tienen que haber momentos específicos para hablar con Él, para meditar en la palabra de Dios, para preguntarle a Él, para decirle, ¿me puedes explicar con la mente para que el enemigo no escuche? ¿Me puedes explicar esto que no entiendo? Que haya una comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu revela todos los misterios del Padre y a nosotros nos conviene tener una amistad con el Espíritu de Dios. Cuando tenemos una amistad con el Espíritu de Dios y consultamos las cosas con Él, hablamos con Él, nos abrazamos, nos amamos con Él, no hay necesidad de nadie. No hay necesidad de mendigar amor. Tú lo tienes todo con el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude a tomarlo en cuenta. Recuérdelo bien, Santiago 4:5, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos anhela celosamente. No le estamos dando el lugar ejecutivo de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Dios no es cualquier cosa. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Imagínese usted, qué privilegio. Que Él more en nuestras vidas para traer luz, para traer llenura, para traer guianza, para traer consolación y tantos beneficios que no teníamos que andar buscándolo en la calle, que no tenemos que andar buscándolo en un hombre, que no tenemos necesidad de andar buscándolo en nadie, ni en una mujer, ni en nada. Él nos satisface el alma, nos llena de su presencia para que entendamos los misterios de Dios y podamos caminar bajo la justicia y la rectitud de Dios en esta tierra. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Que Dios nos ayude y que Dios nos perdone si nos hemos arrastrado a las personas indebidas, cuando en verdad tenemos que abrir nuestro corazón al glorioso Espíritu Santo de Dios. Shalom.